Industria 360 presenta Podcast 4.0. Estamos en el momento del early adopter de toda esta convivencia entre la generación Z con los baby boomers, ¿no? Y sí hay resistencia, pero también hay colaboración y estamos en esta transferencia de los negocios digitales, de los negocios tradicionales a los digitales y de la minería tradicional a la minería digital y al crowdfunding. Y entonces sí hay resistencia, pero muy pronto lo vamos a pasar. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de LinkedIn? En esta búsqueda que tenemos en Industria 360 de traer temas que tienen que ver con la industria, con el crecimiento de la industria en México y con pues realmente conocer qué hay detrás de muchos temas que desconocemos, pues en voz de los expertos, en voz de quienes viven esta parte industrial todos los días. Pues hoy tenemos de invitada a Lisette Cruz Garza, quien nos acompaña. Realmente no hay, o sea, sí hay un origen de Liz, pero siempre estás en todo el país, o sea, es difícil decir de dónde vienes, porque siempre estás de gira en todo el país y de una forma muy dinámica. Es CEO de Minecrons, una empresa que tiene que ver con todo el tema de capital en minas y con todos los satélites que conlleva esto. Lisette, muchísimas gracias. Te conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que con toda la situación de tenerte aquí se hizo realidad el día de hoy y tenemos mucho que platicar. Siempre cuando te veo tienes algo nuevo que comentar, siempre tienes algo de valor que comentar y el día de hoy pues este espacio es para ti, para que nos comentes sobre todo esto. Quisiéramos empezar un poco con el tema del background. ¿Cómo llegas al tema minero? ¿Quién es tu primer contacto en tema minero y hace cuánto fue? Claro, muchísimas gracias, Javier. Encantada de estar en Monterrey, en este estudio maravilloso. Bueno, pues yo renuncio al negocio familiar, ¿no? Más o menos en 2018. Renuncio al negocio, a la empresa familiar, que era una franquicia, y me pongo a estudiar. Mis hijos habían crecido, había enviudado, ¿no? Sí. Entonces era como un reinicio y me pongo a estudiar todo lo que pudiera estudiar, tanto de desarrollo personal, me empecé a entrenar con Tony Robbins, con diferentes mentores, y me pongo a estudiar el dinero. Te cuento un poco que yo tenía dos referencias con respecto al dinero. Una referencia con respecto a la crisis oportunidad que vivieron mis papás en 1994, donde el efecto tequila le pegó como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues perdieron el patrimonio, ¿no? Parte de su patrimonio. Pero después yo me caso y escucho de otra crisis, de otro tiempo, un tiempo anterior, que fue más o menos 1982, 1984, donde platicaba mi suegro que en esa crisis él se había hecho millonario, ¿ok? Se había hecho como 6 millones de dólares. Entonces, yo tenía dos referencias con respecto a la crisis. Una que significaba pérdida y una que significaba ganancia, tal cual, ¿no? Entonces, como empiezo a estudiar, empiezo a entrenarme, empiezo a estudiar los ciclos de mercado con diferentes mentores, se hablaba muchísimo y hoy es un tema que existe, que se toca mucho, que es que estamos viviendo una transferencia masiva de riqueza, ¿ok? O sea, estamos pasando de una industria a otra y entonces se transfiere la riqueza de unas manos a otras. Por ejemplo, antes la comida rápida tenía muchísimo auge y hoy la gente dice, no, yo quiero orgánico, ¿no? O claro, quiero vegano. Entonces, se transfiere el dinero de una industria a otra. Entonces, soy estudiosa del dinero, me pongo profesionalmente a buscar todas las respuestas posibles hacia dónde se está moviendo el dinero y una de las respuestas más tácitas era la tecnología. ¿Ok? La tecnología, todas las empresas que tienen que ver con seguridad, ventas en línea, seguridad de datos, pagos por plataformas, ¿no? Todo eso
un poco de blockchain, me pongo a estudiar el tema del blockchain, que me parece interesantísimo, porque el dinero no está cumpliendo el contrato social con el que empezó hace 200 años. El dinero que conocemos ya no está cumpliendo eso, pero blockchain llega a cumplir un contrato social. El dinero es un contrato social, ¿no? Un acuerdo. Entonces me pongo a estudiar blockchain, etc. Y estoy esperando la siguiente crisis, porque cada cierto tiempo hay crisis pequeñas y hay crisis grandes. Sí, sí. Y ya sabíamos, según un estudioso del dinero que se llama Konrad Tiev, que es uno de los economistas que estudiamos, 2019 iba a ser el punto más alto antes de que explotara la burbuja de las empresas que tienen más acciones en la bolsa que producción, Claro, ¿no? sí, más valor calculado que... Exacto, ¿no? Como Apple tiene mucho más dinero en acciones que iPhones y computadoras que vender, ¿no? Entonces, lo estudiamos y entonces venía esa gran crisis y yo le estaba esperando. Estaba en un tema de acumulación de capital para cuando viniera esa crisis, en lugar de tener la referencia de la pérdida, tener la referencia de tener la liquidez para la oportunidad, ¿no? Y entonces llega, no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero llega la pandemia y experimenté con diferentes acciones, por ejemplo, Zoom. Nos fue súper bien con Zoom, porque sus acciones se fueron al cielo, ¿no? Claro. Pasó de tener 10 millones de gente conectada a 400 millones. Sí, algo impresionante. Eso fue una locura, ¿no? Nos fue muy bien con algunas otras acciones y después nos dimos cuenta de las manipulaciones del mercado. Porque, por ejemplo, los parques temáticos como Disney estaban cerrados. Entonces, primero viene a la baja y después nos damos cuenta de las inyecciones sintéticas de capital que hacen que suban las acciones. ¿Me explico? Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me gusta estudiar, qué es lo que pasa, ¿no? Y en ese tema, en esas estábamos, esperando las grandes oportunidades que podía ser cripto o bienes raíces o las vacunas o el tema médico o el tema de limpieza, que también se fue hasta arriba Lysol y Clorox y todo esto. Un día me dice mi hijo, oye mamá, dice mi amigo Dante, médico estadounidense, bueno, vive en Estados Unidos, pero es peruano, una eminencia, que su amigo, uno de sus pacientes, lo corren de Bolivia por el golpe de Estado y estaba explotando litio. Y entonces ahora está buscando una mina de litio para explotar porque tiene una patente de chips. Correcto. Y se está histérico, ¿no? Porque es un negocio millonario. Tú no sabes dónde hay una mina de litio. Y le digo, no, mi vida, no sé, ¿no? No tengo idea. Casi que ni qué es el litio, ¿no? Estabas ajena a ese tema. Completamente ajena. Pero 2 o 3 días después me hablan, me escriben a mi página para que les dé una asesoría financiera, una asesoría de inversiones, que era mi core business, y preguntando, le digo, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, soy empresario minero, abogado minero, estoy en el tema del litio. Y se me hizo muy curioso que en la misma semana escuchar la misma palabra coincidiera el tema. ¿No? Empieza ir y venir de información, formamos una relación de conocernos como empresarios, ver qué valor nos podíamos aportar. Yo me dedico a levantar capital, a fondear proyectos, a ver quién tiene dinero y quién lo necesita y hago esa conexión para que agregar valor, ¿no? Es decir, los bancos no están siendo lo suficientemente rentables para el inversionista. Y muchos emprendedores o muchos proyectos necesitan financiamiento y el banco no les financia, ¿no? Entonces yo hago ese match. Llenas ese vacío, Llenamos ese vacío y entonces empiezo a verificar el proyecto de litio de Sonora, que nunca había estado en Sonora. Y le pido a un amigo, es un coach muy reconocido, un coach empresarial, el Dr. Roch, que me ayude a evaluar el proyecto, ¿no? Yo nada más entreteniéndome porque era la pandemia y estaba viendo ver en dónde había una oportunidad para mí.
Y cuando el doctor Roch les empieza a preguntar por Zoom, porque no había reuniones contacto. presenciales, resultó que Roch había sido asesor de algunas mineras importantes como Peñoles, y entonces él sabía todo lo que tenía que preguntar de minería, todo lo que yo no sabía. Sí, el experto. ¿Me explico? El experto. Entonces se empieza a preguntar cuántas partes por millón, dónde está el camino más cercano, si se cuenta con luz, con agua, todo el proceso de la transformación, la inversión sugerida, bla, 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 bla. Y entonces mi corazón latía y yo decía, tal vez esta sea mi oportunidad, o sea, esa oportunidad que estoy esperando, ¿no? Cuando terminamos, se hablaba muchísimo del tema de que las armadoras de autos estaban muy preocupadas por la falta de los chips. ¿Te acuerdas que hubo claro, desabasto de... un desabasto tremendo? Y entonces, un amigo me había comentado que hacía 2 años, antes del inicio de la pandemia, más o menos 2018, les habían dicho en una junta casi en exclusiva que se iban a dejar de fabricar muy pronto los autos estándar, ¿no? Ya no iban a haber autos estándar. Sí. Todo se iba a migrar aquí en México y decían, no puede ser, o sea, en México no va a dejar de haber... funcionar, ¿no? A dejar de hacer carros estándar y después iba a ser la migración a eléctrico. Y sí nos parecía muy lejano, ¿no? Sí. Pero cuando llega la pandemia nos damos cuenta que no es tan lejano y el litio toma una importancia, pues un protagonismo, porque se necesitan grandes cantidades de este elemento para acumular la energía, ¿no? O sea, ese es mi primer acercamiento. Yo soy una persona muy valiente, la verdad es que la pienso muy rápido. Y dije la pregunta que me choca que me digan a mí cuando invierten conmigo, ¿cuánto es lo menos con lo que puedo entrar, no? O sea, claro. quiero estar dentro, pero con el menor. pero con el mínimo, ¿no? Sí. Con el mínimo riesgo. Y entonces me dicen algo que yo creo que es súper importante recalcarlo, que es algo que pasa con la pequeña minería. Me dicen, si nosotros tenemos el manifiesto de impacto ambiental, o sea, un permiso ante la Semarnat, vamos a tener más que el 90% de los mineros. Claro. O sea, la entrada era muy pequeña y te corresponde un gran lugar. Precisamente sobre ese tema, cuando eres ajeno a una industria, llegas y hay una percepción, hay un feeling, y hay varios actores, ¿no? Están los actores, los técnicos, los científicos, en este caso entiendo de minería, están actores, cuestiones de jurídicas y legales. O sea, ¿cómo es tu primera fotografía, tu primera percepción del sector? Y tras estos años, ¿cómo cambió? Dime quiénes son los actores, con quién te has topado en ese sentido y cuál fue tu percepción inicial y la de hoy. ¿Es diferente? Es completamente diferente. Mira, yo llego y tengo la fortuna de toparme siempre con gente muy especialista en su tema. Entonces yo llego a un tema completamente técnico, ¿no? Ingenieros en minas, geólogos, metalurgistas, a que me presenten todas las piezas que, si alguien les daba forma, podían ser un proyecto empresarial. Pero mientras eran solamente minerales. Correcto. ¿Me explico? Se necesitaba hacer ese match. Y entonces yo llego con una visión de decir, pues alguien quiere litio, yo invierto, lo paso, me gano mi parte y me retiro. Claro. Pero cuando llego a Sonora, resulta que es el año más difícil de sequía de los últimos 15 años. Era el año de pandemia, ¿no? Yo llegué en el 2020, había azotado tremendo, habían habido muchísimos decesos y cierres de todo, etcétera, tanto económico como de salud. Había una crisis grande, había una crisis ganadera tremenda, porque la mayoría de la gente es ganadera, y se había cancelado el fondo minero, que es un fondo del que viven los pueblos mineros, y bueno, el FIFOMI se había desaparecido,
Entonces estaba golpeadísimo. Sí, sí. ¿Sí? Y al mismo tiempo había una gran riqueza que no se estaba explotando porque la mayoría de los adultos viven en Estados Unidos. Correcto. ¿No? Entonces, mi corazón fue más allá de intermediar un mineral o de intermediar una venta a crear o desarrollar un proyecto donde pudieran retornar los migrantes, donde fuera sustentable. Y entonces, sí hay varios actores, los actores, unos de los principales, por ejemplo, es que al mismo tiempo que se da esta sobredemanda en el mundo de litio, y no que no haya, hay mucho, la cosa es que no se está explotando a la velocidad que se necesita. Empiezan los temas regulatorios, que si se nacionaliza, que si se expropia, y entonces es un tema de mucho estudio legal ahí. Correcto. Mi visión es nacionalista, yo estoy a favor de la nacionalización, siempre y cuando sean las condiciones correctas. Correcto. Sí, ¿no? sí, o sea, lo que hemos platicado del modelo tetrahélice, donde todos participan y no hay un autoritarismo. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, todos ganan y todos se organiza ganan y se acelera de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Exacto. Pero también están los actores de la ciencia y la tecnología, que yo digo que tenemos un país de gente sumamente inteligente, ¿no? Los mejores cerebros del mundo, que no han tenido la oportunidad de brillar o de rentabilizar, de capitalizar su brillantez. Entonces, no se incentiva que la gente cree. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí tenemos mucha fuga de talentos. Se van a trabajar a Alemania, se van a trabajar a Estados Unidos, etcétera. Y es un tema de encontrar las mejores maneras, porque es una industria completamente diferente. Es decir, ahorita estamos en el momento como cuando inició la era del petróleo, donde se tienen que crear las mejores maneras, las más amigables, para transformar el producto, porque no puedes salvar al planeta a costa del planeta. Claro. ¿Sí me explico? O sea, tienen que ser maneras ecológicas, económicas, y encontrando toda la cadena, porque vamos a hacer baterías para tener autos eléctricos, para no tener más combustibles fósiles, sino hacer generar los gases de efecto invernadero. Sin embargo, la batería, ¿qué vamos a hacer y cómo la vamos a reciclar? ¿No? O sea, vienen nuevos retos. Ciclo. Sí, vienen ciclos. Nuevos retos. Claro. Cuando llegas al tema de litio, entiendo que tienes una visión de los diferentes actores y ¿cuáles son los retos más complejos que has enfrentado en articular a todos estos actores? Es decir, ¿hay confianza? ¿Hay cultura de trabajo en equipo? ¿Has tenido que convencer? ¿Has tenido que evangelizar? Platícanos un poco ese reto de articular, porque sí son varios actores y no todos traen el mismo chip y tiene que haber ese mensaje líder que los una. Platícame ahí, ¿quién sí le ha entrado, quién no, quién ha sido lo más difícil? Propietarios de tierras, los que invierten. Dime cómo es el tema. Mira, en México cualquiera puede tener una concesión minera. No necesitas mayor documentación para tener una concesión minera, pero no cualquiera tiene el dinero para explotarlo, ¿no? Entonces tienes tu título, pero que es lo que sea, ¿no? Tu acta constitutiva de que tienes una fábrica, pero no tienes dinero para poner la fábrica, entonces no es nada, ¿no? Entonces, bueno, los actores son los concesionarios mineros, los dueños de la tierra, que es completamente diferente. El terrateniente solamente puede sembrar, no puede explotar la tierra, ¿no? Puede utilizar el agua que está en la superficie, puede sembrar, puede vivir, puede criar a sus vacas, pero no puede explotar la tierra. Eso se da una concesión y son los concesionarios. Están las asociaciones, ya sabes, federaciones, cámaras, etcétera, que tratan de agrupar para tener una representación. Hay dos tipos: las que representan a los trabajadores, como los sindicatos, y las que representan a los concesionarios o a los empresarios, ¿no? Entonces, son diferentes y se trata de unir
las convivencias. Están los financiamientos, diferentes tipos de financiamientos, privados o públicos o de la bolsa de valores, pero el reto con el financiamiento es que una concesión minera, si no tiene la certificación de que tiene X toneladas o reservas, onzas o lo que sea del mineral que se está estudiando, no vale nada. Sí. A diferencia de un bien raíz, que dices, bueno, vale más porque está en San Pedro y menos porque está en Apodaca, pero al final de cuentas ladrillos son ladrillos, puedes cuantificar ladrillos. Claro. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor no le están dando el valor si no viene un perito y dice, aquí alrededor el metro cuesta más o vale más, pero ladrillos son ladrillos, ¿no? Sí. En minería, haz de cuenta que no vale nada la tierra si no tiene una certificación. Una certificación. Un poco detrás de eso, ¿qué hay? ¿Quién certifica? ¿En base a qué valores? Pues mira, para que cualquier banco, financiera o bolsa de valores te dé el dinero, es una de las normas más conocidas, es la norma canadiense, la NI 43101, que es como el ISO 9000 de las minas, ¿no? Pero es una certificación que es muy costosa aquí en México. Entonces, se abre un sesgo porque nadie tiene el dinero para hacer la certificación. Es una barrera, ¿no? Es una gran barrera. Entonces, cuando me doy cuenta que mi barrera iba a ser el financiamiento, porque todo hay etapas. Financias los estudios para luego financiar la certificación de las reservas, para luego financiar la explotación. ¿no? Cuando veo que esa va a ser una de mis barreras y como estudiosa del dinero, me muevo de buscar el financiamiento tradicional que hubiera podido ser un banco o la bolsa de valores a el nuevo crowdfunding, que es la creación de un vehículo financiero ligado al blockchain para hacer una especie de criptomoneda respaldada en reservas de litio. Tú estás siendo, Liz, un actor importante que está articulando nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de mover el dinero y activos, y lo estás articulando en una industria que se manejaba de forma muy tradicional. Súper tradicional. Muy tradicional, muy tradicional. Entonces, ¿cuáles han sido los retos? Porque evidentemente hay una resistencia al cambio y esto creo que es lo más complejo de enfrentar, pero ¿cómo lo han logrado? Pues en el mano a mano con todos los que participan. Claro, fíjate que otros actores principales son estos genios financieros, ¿no? Que son tremendos estudiosos, pero que tampoco son expertos en capitalizar su conocimiento, ¿no? La programación y todo. Entonces, el talento ha estado en reunir a las partes. Pero la primera barrera de entrada, aunque, o sea, por una parte es una barrera, por otra parte es una fortaleza, es el género. Okay. O sea, la industria minera es de hombres. O sea, el 87%, más o menos 89% son hombres, ¿no? Mujeres hay muy pocas en la industria. Pero CEOs, muchísimo menos. Sí, claro, ¿me explico? Estamos hablando de a lo mejor de técnicas, de geólogas, de manejadoras de maquinaria pesada. Sí. Pero CEOs, o sea, las directoras, cabezas, nadie. Muy pocas. Muy pocas. ¿Y esto es común en el resto del mundo o es algo típicamente? Es mundial. Es mundial. Es mundial. Okay, el tema es, la industria minera es la más atrasada en integrar a las mujeres. Correcto. ¿No? Y el mundo financiero, pues también es un mundo de hombres, ¿no? Pero yo ya traía un background del estudio del dinero. Entonces, poderlo complementar, el conocimiento del dinero digital, de la tecnología de blockchain, ha sido muy divertido y unir a estos nuevos actores que son los científicos, los tecnólogos, ¿no? Los expertos en la tecnología, en la programación, y unirlos con la industria súper tradicional, que es el geólogo, el metalurgista, que lo habían hecho de manera tradicional y que habían visto grandes capitales llegar de sopetón, ¿no?
los australianos, los chinos, los canadienses, Sí. con grandes capitales y hacer grandes proyectos, como Grupo México, como Peñoles, como Arnico Gold, ArcelorMittal, etc. Pero también habían visto cualquier cantidad de proyectos fracasar Claro. por falta de dinero. Sí. Entonces, el paradigma decía, o hay mucho dinero o fracaso. Fracaso. Ajá. Sí, ¿No? si no estás del otro lado, no hay forma, no hay un intermedio, no hay una forma de desarrollo. No había un intermedio. Y nosotros, con esta manera de fondearnos, hemos capitalizado Claro. pequeñas cantidades que potencializamos a través de la tecnología, a través de apalancamientos, a través de crowdfunding. Ahorita, por ejemplo, cuando me doy cuenta que la explotación del litio es difícil, no solamente el tema regulatorio, sino también el tema de cómo se encuentra en la naturaleza, no es fácil refinarlo. Me muevo a Chile, fundo Minecrons Chile, y que es mucho más fácil de beneficiar, ya está listo, o sea, es un regalo de la naturaleza. Sí. El decir, lo extraemos, evaporamos el agua y tenemos el carbonato de litio. Y entonces se nos ocurre la maravillosa idea de decir, podemos, así como Airbnb, que cualquiera puede tener una habitación y ganar dinero de ella, Ajá. participar del negocio de la hotelería, todos podemos ser copropietarios de una planta de explotación minera de litio, ¿no? Sí. Que antes eso no era posible, esas oportunidades eran para los grandes inversionistas. Claro. Y en, Entonces, por pequeño medio- no había organización, entonces no había forma. no había las condiciones que le dieran la certeza al inversionista. Correcto. Y hoy, por ejemplo, este derivado de cripto, que son los NFTs, que es un certificado de propiedad, así como en el registro público de la propiedad pones tu acta de tu casa o de tu empresa en el registro público de comercio, así en el blockchain registras que eres dueño de un pedazo de una mina. Ok, correcto. Y eventualmente, esa representación que te hace accionista, realmente lo que eres accionista. Lo puedes comprar y vender, es un activo que puedes comprar y vender como una acción, tu NFT, o te puede pagar rendimientos. No lo vendo, lo conservo y me pagará rendimientos con respecto a la cosecha del carbonato de litio cuando esté la planta puesta. ¿Cómo evangelizas esto? Porque evidentemente son temas nuevos, lo nuevo, lo desconocido, genera desconfianza. O sea, ¿cómo lo evangelizas? Claramente entiendo que tienes un equipo detrás que te respalda y eso hace que puedas transmitir esta seguridad con quienes quieren ser parte de este proyecto y quieren ser parte del ecosistema. Pero, ¿cómo evangelizas? O sea, ¿cómo encuentras, número uno, este nicho que está dispuesto a invertir, que está dispuesto a buscar nuevas formas? ¿Cómo lo encuentras en México? O sea, ¿es un México que está preparado? ¿Es un México? No está preparado. México va tarde. Países como Colombia, Perú, Brasil van muchos años más adelantados. Y sabes que ha sido un recurrente en estas charlas que hemos tenido en el podcast, en el tema de software, en el tema de emprendimientos. O sea, cada vez se habla más de que en el bloque de Centro y Sudamérica nos están comiendo el mandado. Es cierto. Antes nos seguían, Ajá. hoy ya nos rebasaron. Correcto, sí, claro. correcto. ¿Cómo encuentras un México que no está preparado? ¿Cuál es para ti el factor clave para poder generar ese cambio? Decir, oye, o sea, no lo entiendo, no lo comprendo. Bueno, das herramientas, demuestras, pero ¿cuál es el factor que hace que la gente de decir no, hoy sea una embajadora de tu ecosistema y de tu modelo? ¿Cuál es el factor? Fíjate que es muy curioso, abriéndote mi corazón, te puedo decir que, primero que nada, que las redes sociales son mi gran aliado, ¿no? Yo gestiono mi marca personal por medio de Facebook desde hace
a lo mejor 8 años de manera constante. Entonces las redes sociales han sido un gran aliado. Y así como te digo, hace 2 años y medio no sabía nada de litio. Hace 5 no sabía nada de cripto. ¿Ok? Sin embargo, he ido documentando y compartiendo mi aprendizaje. Entonces hay una cronología, hay una línea de tiempo que la gente puede ver que una persona común, ¿no?, que se dedicaba al negocio tradicional, ha ido cambiando, ha ido aprendiendo, experimentando, haciendo prueba y aprendizaje, y todo se ha ido compartiendo con el entusiasmo de una, ¿qué te digo?, una emprendedora. Yo soy una emprendedora nata, ¿sí? Que me gusta aprender, que me gusta investigar, que me gusta... Creo que en el emprendimiento está toda la energía creativa, la energía sexual, la energía coqueta, la que da vida, la que te mantiene despierto. ¿Sí? Y entonces soy una promotora del emprendimiento, que la gente ha visto cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, y soy como muy cercana. No soy ni tan joven, ni tan grande, y entonces la mayoría se puede sentir identificado a decir, me abro a la posibilidad, me genera confianza como lo dice, y entonces causa menos resistencia a que si fuera a lo mejor un joven o un influencer muy locochón que te está vendiendo riqueza, que es lo que regularmente se vende con la cripto, y entonces la gente dice, no, o sea, no me late, paso. Y yo lo he ido documentando y lo he ido compartiendo desde un lugar muy terrenal. Claro. No, y me queda claro que eres muy transparente y eres en esta vida social y profesional que compartes en tus redes. Queda claro, o sea, te hemos visto en el Senado, te hemos visto con cámaras y con organizaciones y demás. Y algo que por ahí, ahorita hay que pedir que nos lo traigan, que también nos genera orgullo. Y como bien dices, si alguien identifica un punto en el que desea profesionalizarse, y realmente crea disciplina, crea constancia, lo hace. Quiero platicar sobre la participación en el libro que te invitaron a ser partícipe en un capítulo, en una sección. No sé si... Aquí está. Ok, perfecto. A ver, platícanos de ese tema, porque finalmente, como bien dice, el litio es un tema nuevo, y los primeros actores, digamos, son los que van al frente de la máquina, ¿no? Y son los que están viendo el panorama. Y tú estás ahí dentro de ese libro. Platícanos. Fue maravilloso. Justo lo que dices, la profesionalización. Es decir, ya que me involucré, ahora quiero conocer a todos los CEOs, a las confederaciones, a los líderes sindicales, a los tenientes de la tierra, a las intermediadoras, o donde se dan los permisos y tienes que aprender de todos los permisos. Es decir, no me voy a hacer experta, geóloga, pero necesito pasar grandes charlas con los geólogos para poder lograr ver su visión. Y entender el lenguaje, ¿no? Y entender el lenguaje. Claro. Sobre todo que el empresario, ese es su trabajo. O sea, conocer el 360 grados, ¿no? Todo, claro, desde todas las perspectivas. Entonces, conozco a un gran conector que se llama Alfredo Sánchez Rodarte en una convención de minería en Puerto Vallarta, a la que asisto, porque yo digo, tengo que estar en todas las convenciones, tengo que saber quiénes son los actores, y lo conozco, hacemos una muy buena química, compartimos las redes sociales, y eventualmente, meses después, yo te diré como 6 meses, por eso digo que las redes sociales son un gran aliado. Yo sigo en mi camino de litio y he hecho cosas súper locochonas, como llevar inversionistas de diferentes partes de la República a conocer los yacimientos, ¿no? Hago algo que le llamo yo turismo minero. Sí, me encanta también este tema. Y entonces la gente tanto hace derrama económica como conoce la riqueza de la tierra, se involucra y entiende, porque si no es muy difícil
explicarlo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, las redes sociales me comunican todo esto y un día me habla, pero fue muy curioso porque estamos, mi equipo de técnicos, en Sonora, viendo un video de YouTube del doctor Alfredo Jalife, y decía el video, se titulaba ¿Qué no hay mexicanos? Y hablaba de cómo venían los extranjeros a la explotación de litio, específicamente, y cómo no había mineros mexicanos valientes que tomaran la batuta, ¿no? Y entonces está todo mi cuerpo técnico, que son señores de 50 años para arriba y que son intelectuales y que admiran al doctor Alfredo Jalife, viéndolo y diciendo, ojalá él supiera que nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Correcto. Investigación, alianzas, el Politécnico estaba ahí, el jefe de vinculación del Politécnico. O sea, sí hay un esfuerzo, pero no hay un reflector. Pero no hay un digamos, reflector, ¿no? Ojalá que nos pudieran ver. Pero ellos están viendo al doctor Alfredo Jalife y yo los estoy viendo a ellos, que yo los admiro muchísimo, a todo mi equipo. Sí, sí. O sea, yo los veo con unos ojos de decir, qué padre todo lo que sabes, todo lo que has acumulado en experiencia y yo lo puedo disfrutar, lo puedo capitalizar, ¿no? Y entonces les digo, ya que estemos más preparados, vamos a buscar al doctor Alfredo Jalife y le vamos a decir que sí habemos mexicanos involucrados en el litio. Correcto. Eso fue hoy a las 8 de la noche. Al día siguiente, 10, 11 de la mañana, me habla Alfredo Sánchez Rodarte y me dice, hola Liz, ¿te acuerdas de mí, Alfredo, de la Convención de Mineros? Sí, Alfredo, a tus órdenes. Oye, ¿conoces al doctor Alfredo Jalife? Lo ubico, no lo conozco personalmente. Ok, lo que pasa es que va a escribir un libro, va a coordinar la unión de varios puntos de vista con respecto al litio y me preguntó que quién estaba en el tema y yo sé que tú estás en el tema del litio. ¿Te gustaría escribir un capítulo para su libro? Sí, sí. Y yo decía, wow, o sea, no puedo decir que es un golpe de suerte. Claro, pues viene trabajado. Viene súper trabajado, pero es importante la gestión de tu marca personal, comunicar lo que haces, ¿no? Ser un referente para que cuando alguien diga quién está en el tema del litio, digan, ella, sin duda. Claro, claro. Y entonces, ese mismo día, a las 8 de la noche, es decir, 24 horas después, estábamos platicando por Zoom con el doctor Alfredo Jalife y me dice, ¿de dónde te piensas fondear? Ese es la gran, el gran cuestionamiento. ¿De dónde te piensas fondear? Esa es la gran barrera. Y entonces le digo, dos cosas. Número uno, crowdfunding, tipo cripto, que no se lo dije así porque el doctor sabe de muchas cosas, pero no sabe del tema del dinero digital. Pero le digo crowdfunding, o sea, pequeños ahorradores. Y compré una mina de oro para, con las ganancias, poder explotar, poder respaldar. Por supuesto, eso, o sea, sí hay maneras de fondear, no todo es el Banco Interamericano de Desarrollo, no todo es el extranjero, no todo es... eso lo tiene que saber la gente. ¿Aceptan? No, pues que sí. Y entonces, el geopolítico más reconocido de México nos invita, es uno de los autores más leídos en el mundo, el doctor Alfredo Jalife, y nosotros tenemos un capítulo que se llama El litio en Sonora, que cuenta solo un poco de nuestro inicio, porque la verdad es que hemos avanzado años luz, pero la gente va a encontrar ahí personas comunes, personas ordinarias, que nos atrevimos a hacer algo extraordinario. Excelente, ¿no? Y seguro lo es porque es algo que ha pasado tan rápido y parece tan bien articulado, que es, o sea, es una realidad, ¿no? O sea, proviene trabajado, como dices, bien definido. ¿Quiénes coparticipan en este libro? ¿Tuviste oportunidad? ¿Cuál fue tu experiencia en esta invitación? ¿Quiénes coparticipan? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué te deja la experiencia? ¿Sentiste que pudiste haberlo hecho diferente después de verlo? Platícame esa experiencia al momento de participar en un tema de un libro, en el sentido de que, o sea, tu core no es escribir libros, sin embargo,
el conocimiento que tienes y la experiencia le da valor a esta multivisión de litio, ¿no? Claro, pues mira, es una aprendiz del doctor Alfredo Jalife que se llama Gisela, que hace un gran análisis de litio de todo el mundo. Viene la participación del doctor Alfredo Jalife, viene la visión desde el ejército, ¿sí? Con respecto a los golpes de Estado y al tema de seguridad nacional que significa para cada país sus reservas de un mineral estratégico. Entonces es un general. Pero en nuestro caso, yo le pedí, ahí nos mencionan al geólogo, que es mi socio, Netzahualcóyotl Sots, la maestra Mari Carmen Guevara y a mí. Sin embargo, si lo lees, te vas a dar cuenta que hay participación de Carlos Becerra, que es un metalurgista, Óscar Samaniego, que es uno de mis consultores, y 2 o 3 personas más de mi equipo, porque para mí era súper importante que ellos participaran. Yo no sabía hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Pero me era muy importante empoderarlos a decir, escribe un pedazo de la historia y déjalo plasmado para tus nietos, para tus hijos, ¿sí? Que participaste de este cambio que estamos viviendo en nuestro país. O sea, estamos viviendo un momento súper estratégico, muy parecido a lo que se vivió en 1920, claro, que fue la explosión de las textileras, de la industria del calzado, de Monterrey mismo, ¿no? La industria siderúrgica. Claro. Nace después de una época muy parecida a la que estamos viviendo, que tiene que ver con pandemia, con guerra, etcétera, y nos volvemos grandes proveedores, y este es el mismo momento, y los que estamos en la minería, no, o sea, es un papel protagonista, porque se están moviendo los negocios tradicionales a los digitales, ¿sí? Sí. Se están cambiando toda la infraestructura de la tradicional a los espacios abiertos, a las nuevas colonias, a las afueras, ¿no? A los suburbios, etcétera. Y todo tiene que ver con minería, con hierro, con acero, con litio, con los autos eléctricos. O sea, todo tiene que ver con la minería, y México tiene todos los minerales. Sí. Ahorita en el sentido de minería y en específico de litio, digamos, si nos pudiéramos dividir en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuál es el reto más importante en el corto plazo? Hablando, digamos, de lo que viene 2023, ¿cuál es la agenda que está marcado ahorita en el corto plazo? ¿Y qué ves tú a futuro como retos de mediano y largo plazo? Para México. Desde tu visión para México. Bueno, el tema regulatorio es algo completamente nuevo. Como te comento, a mí me parece bien que el presidente haya puesto el foco en un mineral sumamente estratégico como es el litio. Sin embargo, hay mucho que estudiar. Nosotros, por ejemplo, estamos participando en la creación de la propuesta ciudadana de la reforma a la ley minera. Okay. O sea, todavía se están discutiendo los cómo para poder regular de la manera correcta y que la repartición de las oportunidades de la riqueza, de la generación de la riqueza, sea equitativo. Academia, científicos, gobierno, etcétera, porque sí hay queja de que no se tributa lo necesario con respecto a la industria minera. O sea, genera muy poca riqueza para el Estado. Correcto. Entonces, ahí es donde está el tema, que sea que sea mucho más justo, ¿ok? Y está bien, eso a mí me parece bien. Entonces, un reto son el tema regulatorio, que tiene que ver con las cámaras de diputados, senadores, los decretos, las reformas, los manuales, etcétera. Pero el otro reto es encontrar las formas más ecológicas. Tesla, sus patentes son abiertas. Eso es un gran aporte. Sin embargo, aún hay mucho que estudiarle para hacerlo lo más rentable posible.
y lo más ecológico posible. Entonces, vienen cosas maravillosas para México. Las universidades están muy unidas, muy involucradas. La Secretaría de Energía, la Cancillería, porque tiene que ver un tema de tratados de comerciales y de generación de tecnología. Por eso están todos los científicos haciendo su parte para crear movilidad eléctrica, nuevas soluciones, paneles solares, energías eólicas, etcétera. Entonces, pues yo creo que hacia dónde va, los chavos deberían de dejar de estudiar carreras como contabilidad, administración, leyes, claro, para meterse a todas las ingenierías y las ciencias de la tierra y los temas ambientales. Sí, claro, claro. El negocio está ahorita en los temas ambientales y México se acaba de comprometer en el COP27 a reducir al 2030 el 35% de las emisiones de carbono. Es una gran declaración, algo que así inaudito, ¿no? Sí, que van a representar retos muy grandes. Y precisamente uno de los retos que mencionas, el tema de la profesionalización de las generaciones, así pasó con la industria automotriz. Cuando llega a México, prácticamente llega Volkswagen hace 55 años a Puebla y no había ingenieros suficientes para arrancar un tema. Lo mismo pasó aquí cuando Monterrey empieza a industrializarse, pues no había, por eso se crea el TEC de Monterrey, ¿no? De Garza Sada y todo esto, porque había que profesionalizar a la gente, había que ponerlos a seleccionar, a estudiar lo que necesitabas. En el sentido de profesionalizar gente y de articular participantes en el tema. Una de las preguntas que hacemos acá de forma muy común, tú estás articulando, o sea, como varias generaciones ahí. ¿Cuáles han sido los retos más importantes? Platícanos ahorita de tu equipo, pero ¿cómo has articulado a estas generaciones de 20, 21 años, 22, con las que están en medio, que estamos ahí tú y yo, y con las que están de la vieja escuela? ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Qué es lo que te ha costado trabajo? Bueno, todos vienen aquí y opinan, dicen, no, pues lo mejor es esto, ¿no? Pero dime realmente qué ha sido difícil de articular a estas 3, 4 generaciones que estamos interactuando hoy. Bueno, pues, ¿qué ha sido difícil? Ay, sí es cierto un poco que cada quien jala para su lado, que cada quien cree tener el 100% de la razón, ¿no? Sin conceder al otro. Sí, creo que hay mucho ego en las profesiones, muchísimo ego en las profesiones, en las opiniones. Ves a uno haciendo una declaración y al otro negándolo completamente. Entonces, esto está tremendo. La industria minera está muy cargada para el tema de las mineras grandes que han generado muchísima riqueza, pero que también han acaparado para sí mismas. Y entonces hay una gran minería, por llamarlo de alguna manera, empresas muy grandes, multinacionales, que están ahora abriéndole paso a la pequeña minería, que la gran minería es el 4% del potencial. Solo el 4% del potencial. O sea, tenemos el otro 96%. Que no hay nadie que no hay nadie, no hay buenos actores ahí y que está despertando y que está diciendo, oye, yo también quiero hacer. Y bueno, pues ahí hay mucha ponerse el pie unos a otros o inclusive un tema de corrupción, de gastos innecesarios, de muchísimos proyectos que son fantasiosos o mentiras. O sea, sí hay retos, como en la mayoría de las industrias. Pero, por ejemplo, para nosotros es un súper orgullo que mi socio, el geólogo Netzahualcóyotl, él tiene 28 años dando clases en el TEC de Hermosillo y ahorita está promoviendo que se muevan las carreras a que todos los tecnológicos, que son 230 tecnológicos en el país, 65,000 estudiantes, se involucren en el conocimiento de litio. Entonces, ser precursores de eso, claro que sí conlleva sus retos. ¿Y por qué el tecnológico y no por qué no las autónomas o por qué no las particulares, etcétera?
Y bueno, fue como nosotros nos tomamos el atajo de lo que tenemos a la mano, ¿sí? Hemos jalado reflectores como de la revista Forbes o del medio de comunicación Rompeviento TV, de Televisa, de Sin Censura, de diferentes medios que hemos jalado los reflectores, que nos han traído muy buenos aliados, Sí. ¿no? Porque nos ponen en el reflector y nos dicen, quiero fondear tu proyecto de movilidad eléctrica, quiero fondear tu proyecto o tengo esta patente, ya tenemos una patente, por ejemplo, para limpieza de agua, porque se va a tener que estar limpiando mucha agua. Justo acaban de vivir aquí en Monterrey un tema de escasez. De agua, sí. Entonces tenemos que ver las maneras, pero también pues te traen a tus enemigos, a la competencia desleal, al que está dispuesto a lo mejor a difamar. Sí. Entonces... Sí, el reflector tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hablando de la comunidad que nos está monitoreando, podemos definir quién es tu cliente, quién es tu público. Estamos hablando de una evolución, de una situación, de una transformación de la forma de energizar todo lo que mueve al mundo y la gente quiere ser parte de esto. ¿Cómo se convierten en tus clientes? Dime, ¿cuáles son los canales? O sea, ¿quién es tu perfil de cliente? ¿Quién invierte contigo? ¿El que invierte en pequeño? ¿El que invierte en un pool? Platícanos ese tema para ver si tienes lo de los NFTs. Dime, ¿cuáles son las formas de ser parte de este ecosistema que has creado? Claro. Platícanos. Pues mira, yo digo que todos los mexicanos tendríamos que ser inversionistas. En México invierten 35 personas de cada 10,000. 35 de cada 10,000. En Estados Unidos 60 de cada 100. Claro. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Luego, entonces, la democratización de la inversión hoy te permite entrar a acciones de tecnología con muy poco dinero. Y nosotros tenemos una opción, o dos o tres opciones, ¿no? Para que la gente invierta. Tenemos que educarnos a decir, esto que yo compro es lo que está comprando la mayoría de la gente, ahí es donde tengo que invertir. Claro. ¿Sí me explico? O sea, porque al final de cuentas somos parte del colectivo y si compras celulares, pues será algo inteligente invertir en algo que tenga que ver con aplicaciones, celulares o materias primas, porque es lo que se está consumiendo, ¿no? No tienes que ser súper experto, hay que usar un poco la lógica, ¿no? Ahora bien, en este tema democrático hay maneras de entrar. La invitación de Minecrons es decir, a lo mejor alguien puede invertir con su trabajo, con su maquinaria pesada que la tiene parada, con su conocimiento, como la mayoría del equipo de Minecrons. Hemos trabajado en conjunto estos 2 años y medio, cada quien aportando sus conocimientos, y entonces hay geólogos, hay estudiantes, hay becarios, hay científicos, hay ambientalistas, y entonces te puedes acercar a decir, yo tengo tierra o yo tengo un capital que quiero poner a trabajar a mediano o largo plazo, y entonces podemos hacer un grupo. ¿Cuál es? Cuando hablas de capital, porque o sea, queda muy abierta el tema, o sea, digamos en rangos, yo sé que son diferentes opciones y demás, pero digamos... Mi cliente promedio invierte entre 50,000 y 500,000 pesos. Correcto. Son ahorradores. Son ahorradores. Los grandes capitales accederemos a ellos de otras maneras, que tiene que ver con la bolsa de valores y con los capitales de crowdfunding a nivel internacional, ¿no? Pero hoy lo que estoy incentivando es que la clase media, el Javier Durán de hoy se haga cargo de que Javier Durán dentro de 5 años haya hecho crecer una parte de su patrimonio. Correcto. ¿No? O sea, y aparte es una forma de también evangelizar la cultura del ahorro, de la inversión, de una visión a largo plazo, de no pensar en mañana, sino de pensar realmente en futuro, ¿no? Y de coincidir en los valores, porque cuando tú inviertes en el banco o en algún fondo de inversión
no sabes realmente a dónde se está yendo ese dinero. Pero cuando estamos hablando de una minería social, ecológica, desarrollo económico de tu país, hay quien dice, me gusta eso, ¿sí? Claro. O sea, nosotros vamos a ser los productores de las baterías de Tesla, yo quiero participar en ello. Claro, claro. ¿Sí me explico? Siento que traes traes una terminología nueva, tienes temas muy disruptivos. Quisiera regresar un poquito a lo de mujer, que se me quedó acá, en la mujer en la minería. Cuando me hablas de tu experiencia como mujer en la minería, quisiera que nos compartieras tu percepción un poco más profunda. ¿Sientes que el ser un actor como mujer en la minería incomoda? ¿Sientes que no validan tu conocimiento? ¿Cuáles son los sentimientos, digamos, más registrados que tienes? La emocionalidad, la experiencia alrededor de esto, para mí es muy curioso y puedo atravesarlo, puedo pasar a través de ello de manera amigable porque tengo desarrollo personal. Sí. Pero la emocionalidad tiene que ver con que yo tengo que estar acompañada de un hombre que valide lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estar acompañado de mi científico, de mi geólogo, de mi técnico, para poderlo decir y que alguien más lo valide y entonces puede fluir la comunicación. Eso es un poco. También específicamente el hecho de otras industrias que no son propiamente la minería, que también ven mal, ven raro, pero ¿cómo es que una mujer está ahí? O sea, por ejemplo, me entrevisté en la FIL con Patricia Armendáriz. Sí, te vi. Y me dice, cuando vi tu video dije, qué mujer tan ambiciosa, y hay una carga emocional con el tema de la ambición, tan involucrada en un mundo de hombres. Claro. O sea, está reafirmando, ¿me explico? O sea, y ni siquiera está involucrada en la minería, y esa es una muestra de la visión de la gente. Es como, ¿por qué estás ahí? O sea, ¿no? Como que no es muy bien visto. Y entonces está padre porque pues estamos abriendo un camino para otras mujeres. Claro. Y puedo atravesar eso, pero sí se siente un poco pesado como la visión, que a lo mejor antes era en el tema empresarial y ahora ya no, ahora es muy común que las mujeres sean CEOs de las empresas. Claro, ¿no? claro. Costó muchísimo. Costó muchísimo. En cuanto a, digamos, hay actores, también es un tema que abordamos aquí. Tú estás haciendo una gran lucha de marcar, o de abrir más bien, un camino, y seguramente no serás la única actora. Habrá otros actores que también vayan hacia allá. Dime qué han hecho mal otros actores, o a qué te has enfrentado en el tema de decir, no, mira, ya vino alguien como tú y nosotros mineros, ¿no? Oye, nos quiso organizar y pasó eso. O sea, ¿qué se ha hecho mal o qué hicieron mal otros actores que tú has tenido que decir, no, espérate, bueno, estos fueron ellos, pero nosotros somos esto? ¿Qué ha pasado ahí? Hay muchos intereses, Javier. Fíjate que, por ejemplo, en el tema regulatorio, desde que empieza a ponérsele foco desde las diferentes cámaras y el presidente y todo, hay ciertos actores que dicen que no es cierto, que no hay mucha contradicción, que no hay litio, que no podemos crear la tecnología para transformarlo, que nunca podríamos hacer vehículos eléctricos. O sea, hay actores que están en contra del desarrollo de nuestro país, del desarrollo tecnológico, que se ve que claramente tienen intereses personales puestos ahí. Entonces, eso es como, no sé, la palabra que se me viene un poco es como una vergüenza, como denigrante, que los mismos mexicanos desconozcamos la capacidad. Claro que
sí tenemos un atraso tecnológico que seguramente será conocido para algunos de tus viewers, de tus seguidores. Tenemos un atraso que tiene que ver a lo mejor con el Tratado de Bucareli, donde los mexicanos no podían hacer ciencia, ¿ok? Sí. Entonces sí existe, pero ese tratado ya llegó a su fin. Hoy hay todas las capacidades de aprender lo que sea y está a la mano, está al alcance. Sí hay muchas áreas de oportunidad en las universidades, pero también tenemos grandes universidades que están haciendo cosas para poner al día a nuestros muchachos, a nuestros científicos. Entonces, aseverar que no se puede transformar o que no se puede crear la tecnología, que solamente vamos a ser un país que vende materia prima o que vende mano de obra barata y que no puede ser el creador del software o el creador de la ciencia, de las soluciones. Eso es como el mayor reto, porque claramente hay una manera de hacer las cosas que ha funcionado durante 100 años y que hoy que se está moviendo de lugar ese dinero, esos intereses, pues se están defendiendo con uñas y dientes, ¿me explico? Claro, hay ciertos actores que se están defendiendo. Está cambiando la manera de hacer sindicato. Entonces el sindicato tradicional también está teniendo que ceder, ¿no? Y también hay intereses ahí. Correcto. La forma de hacer asociación, lo mismo, porque hoy, por ejemplo, se están creando las comunidades descentralizadas, las DAOs. Y entonces la gente cuestiona un poco más. O sea, sí estamos viviendo una transformación social, ¿me explico? Sí. Entonces, obviamente se pisan ciertos puntos que son sensibles y ahí se está defendiendo, como el sistema financiero se está defendiendo del nuevo sistema financiero, que es el dinero digital. Se están defendiendo con todo, ¿me explico? Sí. Pero sigue avanzando y sigue avanzando. Y yo pongo, por ejemplo, como ejemplo, el doctor Simi llega con una tecnología nueva y dice, ahora la pastilla de la presión, en lugar de costar 200 pesos, cuesta 20 pesos. Ese es el innovador. Sí. Después viene el early adopter, que es el que dice, me arriesgo. Y ahí vienen todos los contrincantes que ponen la mala publicidad y dicen, se murió porque se tomó un medicamento pirata, sí, ¿no? Claro. Entonces viene todo. Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. La gente deja de consumir y se muere la marca, o sigue consumiendo. Y el modelo y entonces se sobrevive. Después de eso, la tercera etapa de adopción es el dinero institucional. Las marcas, el smart money, los gobiernos. No sé si te acuerdas, pero el primero, después del Dr. Simi, fue genéricos intercambiables de Sanborns, ¿no? De Carlos Slim. Es decir, ya que no pudimos eliminar esta manera de hacer negocio, pues pongo el mío. Yo también entro, ¿no? Entonces, estamos viviendo esa temporada y bueno, la cuarta etapa es cuando ya todos tienen su marca de genérico intercambiable, ¿no? Ya todos los laboratorios, todo, ¿no? Los laboratorios tienen su marca y tienen su genérico. Todos están adentro, ¿no? Pero hubo un innovador y hubo un proceso de adopción. Estamos en el momento del early adopter de toda esta convivencia entre la generación Z con los baby boomers, ¿no? Y sí hay resistencia, pero también hay colaboración y estamos en esta transferencia de los negocios digitales, de los negocios tradicionales a los digitales y de la minería tradicional a la minería digital y al crowdfunding. Y entonces sí hay resistencia, pero muy pronto lo vamos a pasar. Claro. ¿Y cómo ves en ese sentido de esta análisis que haces? ¿Cómo ves el tema de estas nuevas generaciones? Si van a ser, así como ahorita hay un cambio en la forma de generar energía y todo eso,
¿Tú crees que esta generación de los chicos de 21, 22 años que empiezan a participar en el mercado profesional, ¿tú crees que de aquí para adelante cambie el tema? O sea, ¿crees que sí son ellos los principales actores, que son los que traen, digamos, pues ya esa responsabilidad? ¿O crees que...? Yo creo que viene más abajo. A lo mejor no son los veinteañeros. Unos sí y unos no. Pero sí los quinceañeros, sí los niños de 8, 9, 10 años. Ahorita, por ejemplo, acabo de estar en una cumbre, la cumbre Metaversa, donde nos estaba platicando una empresaria de la industria de la moda, que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Sí. ¿Ok? Imagínate, Sí. la segunda más contaminante, la ropa que utilizamos. Entonces, cada vez es más mal vista la fast fashion, las condiciones de trabajo y luego toda la cantidad de agua que utiliza, etc. Pero ahora ella está diseñando para los avatares. ¿Me explico? Y le están comprando porque si hoy el mundo se está digitalizando, se está desmaterializando, la niña ya no le importa ir a la tienda y comprarse ropa para ella. Como ella está en su aparato digital y su yo digital, que es su avatar, es la que está conviviendo. Una personalidad al tiene igual que tener una personalidad. ¿Sí me explico? Entonces, estos nuevos actores que son los jóvenes que un día dijeron, no estoy de acuerdo, mamá o papá, que fumes porque te estás matando. Van a decir un día, ¿cómo? O sea, usas un automóvil que utiliza gasolina. O sea, no estoy de acuerdo. Claro. Y entonces harán su parte para esta transformación, porque simplemente será muy mal visto contaminar. Claro. ¿No? Será muy mal visto no ir en transporte público a la escuela. No compartir auto. Que van muy adelantados. En Francia se están haciendo las transformaciones de tu auto de combustible a motor eléctrico, ¿no? Ya van mucho más rápido. Pero en cualquier momento nuestros niños dirán, oye, ¿cómo? O sea, no, yo no voy a ir contigo, mamá, porque tú contaminas. Y el cambio será muy rápido. Claro. Cuando se haya hecho esa masa crítica. Sí, yo creo que estamos en ese puente y es interesante porque cuando estábamos en el cambio de milenio, ¿no? El tema de 2000, pues por el tema del número, ¿no? Se esperaba que empezara algo nuevo. Creo que en el 2000 nadie sintió como un cambio en los temas satélites, ¿no? Energía y todo eso, como que era el cambio de milenio y no pasó nada. Pero siento que justo ahorita, 22 años después del cambio de milenio, siento que hay temas que están cambiando. Súper acelerados. O sea, súper acelerados. La Agenda 2030 que está marcando todo, ¿no? Se firma en 2015 este acuerdo de descarbonizar el planeta. La industria petrolera estira lo más que puede la liga, ¿no? Porque pues, es una industria súper rentable que mueve, que nos sostiene. Entonces, tira lo más posible, pero ahora es no negociable, porque está en peligro la vida de 730 millones de personas que viven en la costa por las inundaciones. Entonces, ya es no negociable, es sí o sí hacer la transformación. Sí, como ser parte de ella, ¿no? Como ser parte de ella. Liz, tema, cuando digo la palabra minería, 3 conceptos que te vengan a la mente en tu vida personal. ¿Qué te ha dejado la minería a ti? 3 palabras. Bueno, vivimos en un país sumamente rico, entonces yo creo que le tenemos que poner palomita a que seamos millonarios todos. O sea, sí o sí, por la gran ventaja que tenemos, hay muchos lugares desde donde podemos participar, ¿no? Pero este es el gran momento para México. O sea, este es el gran momento para darle la vuelta a nuestra economía. Otra cosa, pues la gran conexión con la naturaleza. Para mí, conocer la Sierra Madre, conocer la flora, la fauna, los metales, los brillos, los cielos, los ríos. Nos tenemos que hacer cargo de la minería los mexicanos porque
a nosotros nos va a importar más hacerlo de manera correcta, con seguridad, con higiene, no contaminando nuestros ríos, porque es de donde se riega nuestra comida, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, amar nuestra tierra, eso es súper importante. Y un tema ríspido es que no podemos presumir que una de las entradas más importantes que tenemos en México son las remesas, que están de alguna manera colaborando a esa desintegración de la familia. Claro. ¿Sí me explico? Tiene un costo muy social muy grande. Entonces, para mí la minería es una oportunidad de generar riqueza, empleos, todo lo que conlleva, y que si alguien se quiere ir a trabajar a Estados Unidos o a algún otro país, que sea por gusto y no por necesidad. Claro. Que si se van nuestros científicos, si hay fuga de talentos, que sea por gusto y no porque no hay qué hacer, porque aquí hay mucho que hacer. Sí, claro. Para mí eso es la minería hoy. No, qué padre forma de transmitirlo y de esta experiencia que tienes corta en el tema, siento, pero... Muy apasionada. Corta en el tiempo, pero muy apasionada y muy llena de todo esto. ¿Cuál es tu canal para Mindcrons? ¿Dónde pueden saber más de la empresa? Claro. Platícale a la comunidad a dónde pueden localizar. Justamente mindcrons.com, ahí viene un poco del proyecto que estamos creando de los NFTs y cómo puedes invertir. O sea, inclusive ahí mismo puedes comprar tu NFT, ¿no? Ahí viene la billetera digital, mindcrons.com. En las redes sociales, sobre todo en Mindcrons, Capital Minero y Lisette Cruz, compartimos el día a día y hay muchísimos videos, muchísima la documentación de cómo ha sido esto, que eventualmente será una miniserie o una película, porque sí realmente estamos siendo actores principales. Entonces, Lisette Cruz MX, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes estamos compartiendo mi parte empresarial, mi parte de la generación de las leyes, mi parte minera y toda la investigación, alianzas con las universidades, etcétera. Yo creo que hay muchos lugares desde donde se pueden alguien sentir identificado y querer participar. Y está padrísimo. Hablando de esta película, un poco ya para cerrar el tema, hablando de esta película que mencionas que en las redes son un registro, ¿no? Finalmente es como un carrete de aquellas de película de cine. ¿Cuál es tu sentir? Entiendo que es mamá, tu papá también tienes mucho de él, en el sentido emprendedor de tu mamá, y todos vamos generando una herencia. En este carrete que estás formando de este tema, ¿cómo quieres que te ubiquemos en esta parte de la historia? ¿Cómo quieres que te ubiquen tus hijos en lo que estás haciendo? O sea, debes sentirte muy orgullosa. Aquí lo hemos dicho, cualquiera que forme parte de una cadena de valor de la industria está haciendo eso. No nos damos cuenta, pero cuando tú pides en Amazon un producto, digamos ya en la vida común, y te llegan 24 horas, detrás está la industria del transporte, detrás está la industria del empaque, detrás está de la industria el que formó el tornillo, el que hizo esto, el que el combustible. Entonces dices, bueno, sí sucede, pero no estamos conscientes de esto. En tu caso, que estás formando parte de algo bien importante, ¿cuál sería la forma en la que tú le estás heredando esto a tus hijos? ¿Qué le estás demostrando con esta película que estás formando? Yo creo que mi mayor legado en este momento sería la inspiración y la valentía. Creo que estamos en la década del valiente, porque justo la pandemia y todos estos cambios nos refuerzan que nada de lo que creíamos seguro hoy lo es. ¿Sí me explico? Sí. Nada. No hay un dato estable. El único dato estable es tu valentía para atreverte a hacer lo que te imagines que puedas hacer. O sea, sin ningún conocimiento previo, te puedes convertir en la reina del litio, que es más allá de un tema presuntuoso, es que cada quien puede ser el emperador, el rey de su vida, el capitán de su barco.
¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, agarra tu tema, apasionate y sé lo más valiente que puedas. Y después, ayuda a otros. Inspira a otros. Exacto, ¿no? Y me queda claro que has inspirado tu trabajo en equipo, se transmite de una forma, prácticamente he tenido oportunidad de conocer a algunos de ellos y están siendo embajadores de una forma de vida. Es decir, sí hay un tema minero, hay profesionalización, cada quien aporta su know-how, pero al final sí se nota que todo este éxito tiene que ver con una forma de Con ver la la vida, con persona. una forma de hacer eso. Y bueno, obviamente sabes que tienes mi admiración, te felicito por todo esto. ¿Qué viene para la agenda de los siguientes 5 años? Lo acabas de decir, nada está seguro, es un poco complicado, pero bueno, un poco trabajando en agenda. ¿Cuál es tu agenda para los siguientes 5 o 3 años, digamos? Esta combinación, justo lo que platicábamos al principio, del negocio tradicional que es la minería y el dinero digital, hacer ese match para que eso permita que la inversión sea sumamente democrática para todo el mundo, ¿sí? Estar inmersos en NFTs, estar inmersos en metaverso, yo creo que cuando se capitalizan los proyectos de manera horizontal en lugar de vertical, ¿sí? Se privilegian los derechos de las personas, se privilegian los derechos de los pueblos originarios y del medio ambiente, porque todos estamos poniendo un pedacito. Nadie está poniendo el todo, ¿sabes? Sí. Cuando se privilegia el capital, que son los corporativos de antes, muchas veces se pasa a través de los derechos del medio ambiente o de las personas. ¿Me explico? Pero si todos somos copropietarios, podemos decir, ¿estarías dispuesto a ganar un poco menos, pero que no contamine? ¿Estarías dispuesto a ganar un poco menos, pero que las condiciones sean las correctas? Y como todos pusimos un poquito, podemos decir muy fácil, sí, por supuesto. Claro. ¿Sí me explico? Sí, Ese es el movimiento. Por una parte, descalentar el planeta, hacer nuestra parte cada uno desde su casa, su profesión, su empresa y la industria minera, que es la que me gusta, para enfriar el planeta. Y por otra parte, la esencia del libro del hombre más rico de Babilonia, que te platica la diferencia entre ser el más rico del pueblo contra vivir en un pueblo de ricos. Claro. Yo creo que hoy será muy atractivo que realmente seamos la potencia México que podemos ser, que estamos destinados a ser, porque lo tenemos todo, empezando por una ubicación geográfica tremendamente privilegiada que capta toda la energía solar. Entonces, está tremendo, tenemos todo para las energías y justo el gran cambio que se está dando en el mundo tiene que ver con la energía. Claro. Y nosotros ya lo tenemos, ¿no? O sea, no hay fechas en nuestro país donde la gente se paralice, como en Canadá, ¿no? Por ejemplo. Claro. O sea, tenemos mucha energía. Y aparte, logísticamente, junto al país, digamos, entre China y Estados Unidos, pero está debatiendo el de mayor consumo, pero estamos junto y rodeados de mares, ¿no? Y con gente sumamente inteligente y con todos los ecosistemas. Tenemos todo. Y lo principal, yo veo con todo lo que nos has platicado, que la minería tal vez estuvo un poco ahí guardada en el cajón, en el baúl. Yo siento que va a salir, como dices, los jóvenes van a empezar a voltear a ver, así como la industria automotriz hace 30 años, 40 años, claro, empezó y era desconocido. O la aeroespacial, ¿no? Y que hoy están organizados, y que hay clusters, y que las universidades están trabajando en ese modelo de Tetrahelix y todo esto. Yo siento que estamos ya viendo el tema de una industria que va a nacer y que principalmente pues en la historia van a quedar estos actores como tú que voltearon a verla, le han dedicado su tiempo, su espacio, su pasión. Finalmente lo que le estás dedicando es parte de tu vida y todo esto tendrá un efecto
en las generaciones futuras y en lo que venga para todos, y seguramente pues ahí va a estar tu punto, tu línea, tu dirección que diste, y pues yo te felicito por lo que estás haciendo. Javi. Te agradezco mucho tu tiempo, te conozco, te admiro y sé perfectamente que eres una gran articuladora. Tengo un amigo, Agustín, ¿no? Tú sabes que soy experto en conseguir expertos, pero yo le agregaría a esa frase de Agustín soy experto en conseguir expertos, y creo que tú eres un experto en conseguir expertos, pero los articulas para el beneficio de todos. Tú tienes una frase que dices el mayor bien para el mayor número de involucrados. Y creo que ese es tu gran talento, aparte de tu profesionalización que has llevado a cabo, porque te he visto cada vez profesionalizarte más en los temas, pero creo que esa es tu gran situación, y necesitamos en la industria, en las familias, en las empresas, necesitamos permear esa visión, porque se trata de que todos estemos beneficiados y todos lo vivamos con pasión bajo una misma línea, ¿no? Entonces, así es. Están todos los recursos disponibles, la ciencia, la conciencia, la tecnología, la educación, la información, para que seamos millonarios todos, y ese es el lema, de verdad, millonarios todos. Venga. Muchísimas Gracias. Muchísimas gracias a la comunidad, y estamos en contacto en el siguiente podcast. Gracias. Gracias por escuchar Podcast 4.0 de Industria 360. No te pierdas el próximo capítulo. Síguenos en LinkedIn y conoce lo más destacado de la industria. Hasta la próxima.